Hola, muy buenos días a todos. Soy Yun Quiñonero, hablo en nombre de CEACUA y de la plataforma valenciana hermana de CEACUA, Acción Ciudadana contra la Impunidad del Franquismo. Queremos saludar a todos los medios acreditados online y aquí en la sala. Nuestro agradecimiento por vuestra presencia y haber acudido a nuestra convocatoria. Nuestro agradecimiento también a la Universidad de Alicante, que nos ha cedido esta sala para poder hacer esta rueda de prensa tan importante para nosotros. Queremos también, antes de empezar la rueda de prensa, mandar nuestras condolencias y nuestro abrazo a todas las víctimas del incendio de ayer en Valencia, a los muertos, a sus familiares. Gracias a todos por acudir a esta convocatoria en el contexto de nuestra actividad de denuncia para terminar con el muro de impunidad con el que el franquismo y sus crímenes se blindó hasta la actualidad. CEACUA nació ya hace 13 años, acogiéndose al derecho internacional tras llamar a las puertas de la justicia argentina y lograr que se abrieran para escuchar a las víctimas asesinadas, enterradas en fosas comunes, víctimas torturadas, denuncias de madres y familias por desaparición forzada de bebés, denuncias de personas asesinadas durante la transición y aún después. No fueron muertes, torturas ni desapariciones casuales, fortuitas, aisladas, sino el resultado de la violencia recibida por un sistema organizado con tal fin: hacer desaparecer la disidencia e imponer sus usos y maneras al conjunto de la población a través de muy diferentes formas de violencia, incluido lo que se ha llamado robo de bebés, considerado también delito de lesa humanidad, caracterizado como los anteriores por ser un delito imprescriptible. Reclamamos justicia y buscamos amparo en nombre de los principios establecidos por la justicia internacional. A la querella abierta en el Juzgado número 1 de Buenos Aires se ha ido documentando y ampliando durante todos estos años. Comenzamos a sumar también decenas de denuncias por crímenes de lesa humanidad ante los tribunales españoles. Más de 100, 31 de ellos en el País Valenciano, en la que están denunciados conocidos y condecorados torturadores, miembros que fueron de la policía franquista. Tras la aprobación de la nueva Ley de Memoria Democrática, solo una de esas querellas por torturas ha sido admitida a trámite y una jueza propone la investigación de los delitos denunciados en Madrid. Estamos, por ello, de enhorabuena. Consideramos que la desaparición forzada de miles de bebés arrebatados a sus madres en la mayoría de las ocasiones inmediatamente después de darlos a luz y llevados al seno de otras familias solo fue posible gracias a la existencia de una red de impunidad para los más diversos eslabones del Estado. Esta impunidad estamos dispuestas a quebrantarla y a vencer el muro de silencio que envuelve a los victimarios y pretende acallar a las víctimas. Voy a presentaros a los presentes en la mesa. Tendrá la palabra primero María José Picó, presidenta de ABA, protagonista de esta rueda de prensa. Busca a su hermana melliza desaparecida en la residencia sanitaria de Alicante al nacer. Hablará también después Sol Luque, miembro de CEACUA y representante de la organización Todos los niños robados son también mis niños. Está online uno de los abogados del equipo de abogados de CEACUA, Jacinto Lara. Conectaremos con él. También está con nosotros, en nombre de Amnistía Internacional, nuestro compañero Roberto Tárrega. Después pasaremos el turno de palabra a los periodistas que estén en la sala y después a los que nos siguen online. Pasaré la palabra entonces a Paloma para que sea ella la que atienda desde el control desde Zoom a las palabras de los diferentes compañeros de los medios. Gracias a todos por estar aquí y tiene la palabra nuestra compañera María José Picó. En marzo de 1962, mi madre, derivada por su ginecólogo en Elche, que es donde vivimos, vino a dar a luz al Hospital General de Alicante. Nada más llegar al hospital, nacimos, éramos dos chicas mellizas. Inmediatamente del paritorio, la madre pasó a una habitación ella sola, donde se despertó. Los bebés automáticamente pasábamos al nido, lugar donde los padres no tuvieron acceso los días que permanecimos allí. Solo nos pasaban 2 veces al día
a la habitación con la madre para la lactancia. El segundo día, por la noche, una monja llega a la habitación y le dice a mi madre que una de las niñas está malita. Cuando ella le pregunta qué le pasa, le dice que se queja. Eran las 12 de la noche. Y 4 horas después, las 4 de la madrugada, la misma mujer, la misma monja, vuelve a la habitación para comunicarle que la niña había fallecido. Le pregunta qué pasaba y le dice que había muerto heladita de frío. Mi madre permanecía sola en la habitación, no había acompañante ni habían permitido ningún familiar estar con ella. Al día siguiente, cuando mi padre venía a visitarla, siempre a mediodía, le comunica a mi madre la noticia y cuando sale a hablar con algún médico, con alguien que le explicara, le dicen que tenía que ir rápido a comprar una cajita de madera a un lugar cercano al hospital y que no fuese funeraria para más rapidez. Es lo que hace y en un lugar cercano, una tienda de ultramarinos concretamente, es donde trae una cajita de conservas de la época que entrega en el hospital y donde unas horas después se la devuelven totalmente claveteada y supuestamente con la niña en su interior. Le dicen con un papel que le dan que tiene que ir al cementerio rápido porque le estará esperando el enterrador. Habían transcurrido 16 horas de ese fallecimiento. Es lo que hace. En un taxi se dirige al cementerio, le estaba esperando el enterrador y con él se dirigen a la fosa común del cementerio donde fue enterrada esa cajita. Era una fosa de unas dimensiones de 2 metros por 2 por 2 aproximadamente y en esa esquinita que siempre recordaba toda su vida, mi padre se deposita esa caja que ya colmataba esa fosa. Se echan 2 o 3 palas de tierra encima y ahí queda enterrada la niña. Mi madre continuaba en el hospital, estuvo 5 o 6 días más en el hospital y, aunque ahora vaya hacia atrás, cuando ellos preguntan, querían ver el cuerpo de la bebé fallecida, eso no era posible, no estaba permitido, había muerto de madrugada y ya no se podía ver, imposible. Tampoco se podía traer a Elche, que es de donde somos, a enterrar, en el cementerio donde tenían su seguro de defunción, pero eso tampoco estaba permitido. Tenía que ser obligatoriamente enterrada en Alicante, en la fosa común del cementerio de Alicante. Cuando, bueno, ellos siempre creyeron, por su mente nunca pasó pensar que a su hija se la habían robado, aunque no habían visto su cuerpo, pero si un médico y una monja te lo dicen, pues te crees que tu hija ha fallecido, aunque era raro porque la niña estaba bien y de momento se pone malita y de momento se muere, pero bueno, se lo creyeron. Pero cuando, aunque siempre durante toda su vida siempre se habló mucho de mi hermana melliza, de todo lo que aconteció, de aquellos detalles tan raros, siempre quedaba albergado ahí alguna pequeña duda, pero nunca tenían el pensamiento de que la hubiesen robado. Eso no pasó por su mente. Pero cuando en 2012 sale en televisión y se empieza a hablar de estos casos, que estas cosas, estos hechos pasaban en los hospitales, pues enseguida, inmediatamente, a los dos les vino toda aquella imagen de todos aquellos, de todo aquello que ocurrió cuando nacimos. Inmediatamente pensaron y fueron hilando y entonces sí que vieron claramente que podía haber sido un caso de bebé robado, que mi hermana podía haber sido un bebé robado. Entonces nos dirigimos a las distintas administraciones a buscar documentos que dieran información de aquel nacimiento, aquel fallecimiento. Y en el Hospital General de Alicante, donde nacimos, al pedir la historia clínica de mi madre, pues a los meses contestaban diciendo que no habían datos relativos a Francisca Robles al nacer allí. Es decir, como si nunca hubiese estado allí mi madre. Es verdad que al ser dos, pues la suerte era que mi partida de nacimiento pone que nací allí, pues lógicamente mi madre estuvo allí, aunque no tuvieran la constancia, porque las historias clínicas se perdieron en riadas, nos dijeron, con lo cual no hay información. El siguiente lugar era el Registro Civil de Alicante, donde teníamos que tener partida de nacimiento y defunción de mi hermana. Mi partida de nacimiento estaba, pero de ella no había nada, no había nacimiento ni había defunción.
cuando los bebés no sobrevivían 24 horas desde su nacimiento, quedaban registrados en un documento llamado legajo de aborto. Aunque mi hermana sobrepasó esas horas, pero no tuvo partida de nacimiento. Tampoco legajo de aborto, porque en el registro civil de Alicante todos los legajos anteriores al año 78 se han perdido. Y el siguiente lugar era el cementerio, donde buscamos aquella licencia de enterramiento, que sí que estaba, y donde tendría que aparecer el nombre del médico que firmó aquella defunción. Pero en ese lugar pusieron el nombre de mi padre, no el de ese médico. Con lo cual, en ninguno de los documentos había nada, ninguna información. Solo mi partida de nacimiento, que además a la que da origen el legajo de nacimiento. Así se llama el papel que trae el padre o la persona que inscribe al bebé y que trae desde el hospital hasta el registro y que da origen a esa partida de nacimiento. Pues en ese libro tampoco está mi legajo de nacimiento. No se entiende cómo pudo dar origen a esa partida de nacimiento y tener todos esos datos si aquel legajo ha desaparecido también del registro civil. Es decir, un cúmulo de irregularidades y de cosas poco transparentes que nos llevaba a pensar que pudimos ser otra víctima más de aquellos delitos. Entonces, la vía que teníamos era Fiscalía de Menores, donde fuimos a poner la denuncia y donde el fiscal, después de revisar todo el caso, además de pedir él también los mismos documentos y obtener lo mismo, pues decide ordenar la exhumación. Se realizó en enero de 2012, era fácil de acceso porque aquella cajita ya colmataba esa fosa, sería la primera que se encontraba. Además de ese recuerdo fotográfico que mi padre tenía de aquella esquinita de esa fosa, también los libros del cementerio, los registros del cementerio tenían las coordenadas exactas de dónde se entierra esa cajita, con lo cual no hay error del lugar donde se enterró. Se hace esa exhumación y aparece mucho más profundo, porque por el paso del tiempo va bajando la tierra, pero en ese mismo lugar aparecen la impronta de una cajita que no era funeraria, por el color que deja en la tierra, porque la acompañaba unos clavos bastante grandes y, bueno, pertenecientes a una caja como era aquella. En esa impronta no había restos de ningún bebé, pero se puede pensar que podían haber descendido y se sigue bajando tierra hasta que se encuentran los únicos restos de bebé que había y que se llevan a analizar a toxicología y contrastar con los de mi padre y mi madre, y después de un año de espera, pues esos restos, el resultado es negativo, no tiene nada que ver con mi familia. El Fiscalía nos dice que el caso va a pasar al juez para empezar la investigación, pero 2 días después nos dicen que no, que es que quizá no se buscó en el lugar correcto, según los nuevos responsables del cementerio, después de haber destituido a los responsables que había cuando se hizo aquella exhumación. Ellos consideran que hay una fila más en la fosa común y entonces la fosa correcta sería la contigua a aquella que abrieron. Se hace esa exhumación que dura 9 días, para nada había ni rastro de aquella cajita, porque quedó claro y patente que fue la primera exhumación. Y por supuesto no hay allí nada que indique que mi hermana fue enterrada. Entonces ahora sí que va a pasar el caso al juez. Pero curiosamente, otra vez a los 2 días, Fiscalía nos vuelve a decir que no, que el caso tiene que ser archivado porque no vive ningún enterrador de la época, entonces no saben qué hizo con la cajita. Y después de de toda esta trayectoria y de ver, pues eso, el funcionamiento de la justicia, la falta de interés, y bueno, y cómo nos trata, pues decidimos emprender la nueva vía, que es esta querella que hoy iniciamos. Es la primera querella de bebés robados que se interpone en los juzgados del Estado. Esta, en concreto, se pone aquí en Alicante porque aquí ocurrieron los hechos de mi caso. A diferencia de las denuncias, con la querella, la parte querellante se constituye parte en el procedimiento y no solo nos limitamos a poner en conocimiento de los juzgados
los hechos que ocurrieron, sino que también estamos siendo acusación y parte activa del proceso. También con esta querella estamos denunciando la impunidad mantenida por el Estado español, que considera que estos delitos han prescrito. Sin embargo, esta querella se pone por un delito de desaparición forzada en un contexto de crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. Así que animo a todas las víctimas de estos robos de bebés a que pongan su querella por este robo en los juzgados a los que corresponda. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Después del testimonio de María José es un poco difícil continuar, pero hay que hacerlo. Yo me sumo también a los agradecimientos de Jung y al recuerdo de todas las personas que han sufrido esta noche este terrible incendio. Yo les voy a contar... ¿Puede? Sí. Un momento, es que si no, no se le oye. Vale. Perdón. Sí, ya está. Les voy a contar el contexto, les voy a exponer el contexto donde estos crímenes se produjeron. El crimen que es objeto de esta querella y que acaban de escuchar se enmarca y se contextualiza en el robo de bebés que se perpetró durante toda la dictadura franquista y que continuó en algunos casos en los primeros años de la democracia, bien por represión política, ideológica, moral, social o de género. Estos delitos, al producirse durante tanto tiempo, han ido pasando por diferentes fases o etapas, con diversidad de victimarios, tipología de víctimas, motivaciones y también diferentes modus operandi. En concreto, en la época en que se produce el caso de María José, los niños y niñas desaparecían de las clínicas y maternidades fundamentalmente y decían a las madres y familias que el bebé había fallecido. Pero no olvidemos que la participación del Estado siempre estuvo presente, bien directamente, incluso con leyes y decretos en un primer momento, como a través del consentimiento, la ocultación, quiescencia, posibilitando su continuidad con la participación de figuras de poder y autoridad de las propias instituciones del Estado y de la Iglesia, haciendo caso omiso de estos crímenes, lo que se refleja en las escasas investigaciones que se han realizado y su archivo masivo, en la mayoría de los casos por prescripción. Sin embargo, nos encontramos ante delitos de derecho internacional que son imprescriptibles, como ahora nos va a desarrollar nuestro abogado Jacinto. Son delitos como la desaparición forzada, que solo comienza a prescribir cuando la persona desaparecida aparece. Y tenemos informes de organismos de derechos humanos que así lo avalan. Y por poner solo dos ejemplos, el informe de Amnistía Internacional de marzo de 2021, que se llama Tiempo de Verdad y Justicia, vulneraciones de derechos humanos en los casos de bebés robados. Este informe, después de investigar más de 100 casos, expone que estos delitos podrían constituir un crimen de desaparición forzada y que el Estado tiene la obligación de investigarlos. El segundo informe, el informe del Comité contra la Desaparición Forzada, organismo de Naciones Unidas, publicado en octubre del 2021, afirma categóricamente que el Estado tiene que realizar investigaciones exhaustivas y eficaces más allá del tiempo transcurrido, de todos los casos, para la búsqueda e investigación de los niños y niñas desaparecidos, garantizando su derecho a la identidad, y que el plazo de prescripción solo empieza a contar a partir del momento en que se restituye la identidad de las víctimas. Y además, y esto es importante, que los perpetradores de este crimen sean investigados, juzgados y sancionados de conformidad con la gravedad de los hechos. A estos informes también se les puede añadir el del Parlamento Europeo de 2017, que habla de este crimen como un delito también de desaparición forzada y contiene 31 recomendaciones para hacer efectiva la labor que tendría y debería de hacer el Estado.
Por tanto, con esta querella, y en eso estamos insistiendo mucho, tal y como ha dicho también María José, no solo estamos denunciando un caso de bebé robado, sino también el modelo de impunidad que se mantiene todavía a día de hoy por el Estado español, algo contrario al derecho internacional y las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos. Seguir manteniendo esta impunidad que impide la investigación y el enjuiciamiento de estos crímenes que son imprescriptibles resulta incompatible, absolutamente incompatible con un Estado de Derecho. Bueno, muchas gracias por la presencia de todos y todas. Vamos a ver, hemos interpuesto ya la querella criminal por el crimen que es objeto de denuncia en la propia querella y que María José ya ha explicado suficientemente en los juzgados de instrucción de Alicante. Es una querella en la que se ejerce acusación contra todas aquellas personas que puedan resultar responsables de los hechos que son objeto de denuncia en la propia querella, y es una querella que lo que está es básicamente contextualizando el crimen como crimen de lesa humanidad, como un crimen contra la humanidad, como un crimen de derecho internacional, pero también en concurso con otro tipo de crímenes, como pueda ser, por supuesto, también la detención ilegal, la sustracción de menor y falsedad de documentos. Estamos hablando de crímenes de derecho internacional, tanto desde una perspectiva de lesa humanidad como desde una perspectiva de desaparición forzada, como ya también se ha apuntado tanto por María José como por Soledad Duque en las intervenciones anteriores. Y se contextualiza como un ataque generalizado sistemático contra la población civil. En este sentido, conviene destacar dos cuestiones principalmente. Una de ellas que se produce en un contexto, como decimos, de ataque generalizado sistemático contra la población civil, dirigido fundamentalmente a mujeres con determinados perfiles, muy determinados, sobre todo en ese periodo en el que se produjo la sustracción de la menor, que es hermana de la querellante, de María José, en el año 1962, y que, por lo tanto, todo esto además respondía a una trama criminal, como ya también se ha explicado. Por lo tanto, indudablemente e incuestionablemente nos encontramos ante crímenes de derecho internacional. La respuesta cometidos, en este caso concreto, durante la dictadura franquista. La respuesta por parte del Estado español en relación con todo esto ha sido absolutamente nada. No hay ningún tipo de capacidad de respuesta por parte del Estado español donde se facilite la investigación y enjuiciamiento de este tipo de crímenes de derecho internacional, incumpliéndose con todas las obligaciones internacionales que ha contraído a Brasil. De hecho, por parte de María José ya se ha expuesto que en su momento se incoaron unas diligencias de investigación penal en el ámbito de la Fiscalía de Menores, y que, sin agotarse esas diligencias de investigación, finalmente se archivaron, única y exclusivamente con la realización de 2 exhumaciones en el cementerio municipal de Alicante, y unas exhumaciones que lo que vienen a reforzar es el hecho en sí de la desaparición de una menor que fue sustraída del Hospital General Universitario de Alicante. Esto es un hospital público regido por funcionarios y por personal público. Esto estaba dentro de lo que era el ámbito y de la estructura de lo que era el Estado franquista. Por lo cual, la contextualización de este crimen, evidentemente, no solamente en relación con el régimen dictatorial, sino que formaba parte, insisto en esa idea, de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, básicamente contra las mujeres. No me voy a extender mucho más, lo que sí que quiero apuntar, por último, y más allá de las cuestiones que puedan ir surgiendo en el desarrollo de esta rueda de prensa, es que en la querella sí que se hace expresa mención, no solamente de forma detallada a los hechos que son objeto de denuncia, sino que también se incorporan una serie de informes periciales
que lo que vienen es a reforzar todo ese elemento de contexto que es tan sumamente importante para que el delito pueda ser calificado como un crimen de derecho internacional. Y también se proponen una serie de medidas probatorias que consideramos importantes y que en un momento dado también se pueden desarrollar en el caso de que se incoe el correspondiente proceso judicial para profundizar en la investigación, en la búsqueda, en la localización y en la identificación de lo que de la menor que fue sustraída en el año 1968. Por último, ya para finalizar, con esta querella lo que queremos es interpelar al Poder Judicial para que de una vez por todas se integre en sus resoluciones judiciales el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional, tal y como está obligado como poder del Estado en virtud de todos los convenios y tratados internacionales que ha suscrito y ratificado en este sentido. También, por supuesto, tenemos que interpelar al legislativo, porque si bien es cierto que aquí nos encontramos en un plano de incidencia judicial, no podemos olvidar que desde hace muchos años estamos a la espera de que se dé una tramitación completa, por fin, a la proposición de ley de bienes robados que facilitaría la investigación judicial en el orden jurisdiccional penal de este tipo de crímenes. Y, por supuesto, al Ejecutivo. No olvidemos que el Ejecutivo tiene una responsabilidad en la búsqueda, en la localización y en la identificación de todas las personas desaparecidas. En este sentido, insisto que aunque estamos en un plano estrictamente judicial, no podemos olvidar que el modelo de impunidad del Estado español que impide la investigación y el enjuiciamiento de este tipo de crímenes está perfectamente coordinado en los tres planos de los poderes, esto es tanto por parte del Ejecutivo, por parte del Legislativo y por parte del Judicial. Resulta absolutamente imprescindible que se impulse de una vez por todas las políticas necesarias para revertir ese modelo de impunidad por parte del Estado español. Y lo que esperamos ahora es que por parte del Juzgado de Instrucción de Valencia, que corresponda al conocimiento de la querella, pues se admita a trámite y se impongan las correspondientes diligencias. Buenos días, solo que ha hecho referencia a un informe de Amnistía Internacional del año 2021 que recoge el terrible caso, el terrible testimonio que nos ha dado María José Picó. Pero es que es amplísimo el número de casos que han ocurrido, ¿no? Aquí he apuntado algunos aspectos de nuestro informe que de hecho si los medios de comunicación desean les puedo dar el enlace para que puedan acceder a él. Hablamos de miles de casos que hemos documentado desde el año 2021 en diversas comunidades de España, empezando en 1937, y el último caso que hemos documentado es de 1993, o sea, ya muy bien entrados en democracia. Entonces, no solamente es un caso, o sea, muchos casos que ocurrieron durante la dictadura franquista, sino que también en democracia, pues hay muchísimos casos documentados, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo apuntado de nuestro informe, por ejemplo, entre solamente los 10 años del año 44 a 54, hubieron 30.960 niños, hijos de presas, que pasaron a la tutela del Estado. Esto ya sabemos qué suponía, ¿no? Se hablaba en esa época de reeducar a mujeres caídas, inmorales, todas evidentemente parte del bando perdedor de la guerra civil, ¿no? Está claro. Pero bueno, como digo, pues tenemos muchísimos casos terribles, como el caso de María José, documentados en nuestro informe. Lo que sí que quisiera leer brevemente es algunas de las recomendaciones generales, las conclusiones generales de nuestro informe, ¿no? Decimos, el Estado español no ha dado una respuesta adecuada a los miles de procesos de búsqueda iniciados por personas que desconocen la identidad de sus madres y padres biológicos, o por madres y padres que sospechan haber sufrido una sustracción ilegal de sus hijos o hijas. Hay indicios de la comisión de sustracciones ilegales de niños y niñas para su entrega a familias distintas a la suya, o sea, desapariciones forzadas.
Para Amnistía Internacional, es evidente que las autoridades de los tres poderes del Estado han fallado en ofrecer respuestas sólidas y conformes con los derechos humanos de las víctimas y sus familias. Por ello, en opinión de Amnistía Internacional, la respuesta institucional hasta ahora es insuficiente e inadecuada y es hora de que las autoridades tomen medidas que den respuesta a las demandas de las víctimas y garantizar su derecho a la verdad, justicia y reparación. El Estado español debe adoptar un enfoque global que procure dar respuesta a los procesos de búsqueda en su totalidad y que de forma proactiva proporcione acompañamiento en todas las fases del proceso de búsqueda. Muchas gracias, Roberto.